En esta exposición que continúa las reflexiones sobre el pensamiento propio, sobre los pliegues, despliegues y repliegues del pensamiento propio, sobre nuestra crítica a la razón colonial, nuestra crítica recogiendo a Spivak de la razón postcolonial, y obviamente en el contexto militante de la descolonización. Vamos a continuar pues con estas reflexiones. Una pregunta, sobre todo, ¿se trata de construir el pensamiento propio? O sea, ¿se trata de pensar auténticamente o se trata más bien de vivir plenamente? Yo creo que este es un punto importantísimo porque nos hemos acostumbrado a la separación racionalista entre pensar y ser. Aunque ya Parménides había dicho que pensar es lo mismo que ser, lo que tiene implicaciones muy fuertes, que quizás no han sido retomados plenamente por la filosofía antigua griega, incluyendo obviamente a los más conocidos y connotados Platón y Aristóteles. Y tampoco después, digamos, siguiendo este relato de la historia de la filosofía, en la filosofía medieval, que estaba fuertemente atravesada por la teología. Y tampoco, pues, por la filosofía moderna, a pesar de sus despliegues racionalistas, empiristas, por otro lado, críticos del racionalismo y del empirismo, a pesar de la dialéctica kantiana y después de la dialéctica hegeliana, y a pesar de esa forma de superar la filosofía en la praxis, en la política que tiene el marxismo, a pesar de todo esto, digamos, han continuado de todas maneras con esta separación entre pensar y ser. Aquí el tema es importante, sobre todo ese tema que ha sido introducido en una discusión, en un contexto de debate en Ecuador y en Bolivia, en pleno proceso constituyente, el summa camaña y el summa causa, que ha sido traducido de manera inadecuada como vivir bien o el buen vivir, cuando podría haberse traducido de mejor manera en el sentido de vida plena o plenitud. Bueno, pero aquí no se trata de traducciones, sino se trata de ir a un punto muy importante. Se trata de vivir bien, pero más allá de estos planteamientos ideológico-culturales del contexto de los procesos constituyentes en Ecuador y en Bolivia, lo que importa aquí no solamente es plantearse una utopía o un objetivo histórico-cultural y político del vivir bien, sino de lo que se trata aquí es de qué es la vida, de integrarse a la vida, de pensar la vida en su radicalidad e integralidad. De eso se trata, y hemos hecho una crítica que no le ha gustado a mi amigo Alberto Acosta, gran teórico consecuente, gran político, responsable de la Asamblea Constituyente de Ecuador, gran crítico del neopopulismo y gran defensor del Yasuri, de la Amazonía, de los ecosistemas y de la vida. Pero no le ha gustado que se haga una crítica al vivir bien, porque tiene sus limitaciones. No solamente dichas desde la crítica lingüística de Alison Spedding, que tiene razón, es decir, nos decía que el vivir bien es un invento nuestro, que no es que camaña en aymara no quiere decir eso, vivir bien, el summa camaña, sino que
tiene mucho que ver con temas prácticos y contextos prácticos, con el descanso, la espera en la cama y distintos usos prácticos que aparecen en el uso cotidiano y local del aymara. Tienes razón, o sea, fue no una traducción ni una recuperación de la memoria cultural, fue un proyecto ideológico, político y cultural de las movilizaciones vinculadas a estos procesos constituyentes y sobre todo elaboradas en el contexto de las interpretaciones que se hacían alrededor de las organizaciones indígenas. Plenamente consciente de eso. Y además yo había planteado otras dudas que tienen que ver con el suma, que desde mi punto de vista no está ni en el aymara ni en el quechua, sino viene del latín, viene de los monjes, sobre todo jesuitas, que se hicieron cargo de las universidades indígenas, a las que no entraban los criollos ni los mestizos, donde el latín y las lenguas nativas se imbricaron, pues. Y parece de suma una introducción, una incorporación de estos monjes del siglo XVI a las lenguas. No olvidemos que el diccionario de Aymara lo hizo Bertonio, donde tenemos una traducción, digamos, ortodoxa, pero también tenemos otra traducción heterodoxa, donde, digamos, da figuras debajo de la traducción y de las definiciones, donde aparecen los imaginarios y los usos propios de los pueblos conquistados. Muy bien, entonces obviamente no se trata de plantearse en términos políticos utópicos el vivir bien, sino se trata de vivir plenamente. Vivir implica una integralidad corporal, planetaria y, si ustedes quieren, universal. Vivir implica la integralidad en el cuerpo, de sensaciones, de percepción, de sensaciones y pensamiento. No puede separar, no se puede pensar sin el cuerpo vivo, pleno. No se puede pensar bien sin el cuerpo que esté saludable. No se puede pensar sin esta manifestación, despliegue y repliegue del cuerpo. No se puede pensar sin vivir. Entonces aquí hay un punto importante. Entonces planteémonos las cosas como corresponden desde la perspectiva, si ustedes quieren, de la descolonización de esa conjetura que tenemos sobre esta vinculación de las sociedades nativas, precoloniales, con los ciclos vitales. Y eso significa plantearse de que debemos primero que pensar vivir y pensar viviendo. Y vivir pensando, pero siempre teniendo en cuenta que la condición de posibilidad existencial del propio pensamiento es la vida misma. De eso se trata. Entonces, esto va como una crítica pues a nuestras continuas expansiones de la crítica, que también tiene sus límites. Una crítica que no termina de salir, si ustedes quieren, del racionalismo, del posracionalismo, de la crítica del racionalismo, pero no termina de salir de lo que podríamos llamar, un poco considerando lo que plantean los decoloniales, del pensamiento moderno y del pensamiento eurocéntrico. No voy a llamar occidental porque no es occidente. El occidente es este continente, el quinto continente. El quinto continente es el continente de Abya-Yala en lengua cura y el continente de América que dieron los conquistadores portugueses españoles y lo asumió Europa en su geografía mundial. Entonces, de lo que se trata es de vivir. Bueno, y eso obviamente plantea cuestiones trastocadoras y radicales, inclusive
a las pretensiones de la utopía y de las pretensiones políticas radicales, inclusive a las pretensiones de la crítica de la economía política, pero también de la crítica de la economía política generalizada, tal cual hemos recogido de George Bataille y la hemos desarrollado en nuestros textos. ¿Por qué? ¿Por qué implica trastocamientos? Porque de lo que se trata no es de perseguir un objetivo civilizatorio, histórico-cultural, político, radical, sino de lo que se trata es de reinsertarse otra vez en los ciclos vitales planetarios, ecológicos, de reinsertarse en el propio cuerpo y en la propia complejidad corporal que implica múltiples dimensiones, entre ellas esa dimensión eterna del genoma. Entonces, entender que la vida no solamente es el paso de los individuos y las trayectorias individuales y particulares, singulares individuales, sino que estas vidas individuales no son nada sin la vida integral del genoma, del pol genético, de la población o de las poblaciones más bien de las sociedades orgánicas. No es nada sin la vida del planeta. No se puede, pues, pensar la vida de una manera tan estrecha como se ha venido pensando a lo largo de la modernidad. La vida es esta totalidad dinámica, integral y compleja. Entonces, dicho de esta forma, las consecuencias son radicales y distintas. Entonces, de lo que se trata es de vivir plenamente. Y el vivir plenamente implica de aceptar plenamente, completamente, absolutamente la vida como condición única de posibilidad de la existencia, inclusive de todas las formas de manifestación de la existencia, entre ellas el pensamiento. Muy bien. Entonces cambiemos las cosas, pues. Y a partir de esa perspectiva no tiene sentido todos los devaneos de la modernidad, y no solo ideológico, políticos, culturales, en el buen sentido de la palabra, aquellas utopías que se plantearon radicalmente la modernidad inicial, desde trastocamientos sociales y utopías sociales, no solo en este sentido, sino también en los sentidos más pedestres, más mezquinos y circunscritos, como por ejemplo esos mitos del desarrollo y del crecimiento. O sea, todos estos devaneos, todas estas persecuciones, todas estas preocupaciones de la civilización moderna, de los hombres de la civilización moderna, y no estoy hablando de las mujeres, sino estoy hablando de los hombres, porque son los dominantes. Entonces, en este sentido, digamos, todas estas elucubraciones no tienen ningún sentido desde la perspectiva de la vida integral, de las dinámicas complejas de la vida integral, de la sincronización vital planetaria. No tienen ningún sentido. O sea, los humanos habrían perdido el tiempo a lo largo de lo que ellos llaman las civilizaciones, la historia de las civilizaciones, y sobre todo habrían perdido mucho tiempo y la gran oportunidad en la civilización moderna. Hemos perdido tiempo. Ya no podemos hablar solamente de décadas perdidas, sino tenemos que hablar de milenios perdidos. Tenemos que desandar el camino. Estamos completamente equivocados. Tenemos que volver a la vida, que es lo único que tenemos de grandioso, de maravilloso. Si ustedes quieren, desde una locución divina. Entonces, de lo que se trata es de aceptar el gran equívoco de las sociedades humanas que construyeron civilizaciones que se separaron de la naturaleza, para decirlo de esa forma tan ilustrativa. Entonces, estamos pues ante la necesidad de romper esta magia, este encanto
ilusorio, ideológico, religioso en principio y después civilizatorio moderno, de esta ilusión del fetichismo que no ha dejado de ser etnocentrismo y antropocentrismo, creyéndose el humano el centro del universo, de la vida, y sobre todo, mayúscula equivocación, ¿no? El fin de la evolución. Qué pretencioso este ser. Ha construido su propia muerte a lo largo de milenios. Entonces tenemos que desandar ese camino y reencontrarnos nuevamente con la vida para ser. Terminaría aquí mi exposición.